vean. Bien, buenas noches hermanos. Es una alegría sinceramente de poder juntarnos nuevamente una semana más y poder seguir estudiando la palabra del Señor. La semana pasada vimos una postura que nos dice que el creyente bajo ciertas circunstancias inusuales de pecado o la práctica del pecado lleva a que pueda tener problemas de endemonización o problemas espirituales. ¿Okay? Esa es una postura dentro del círculo teológico, evangélico, de estudios, ¿no? Y la otra postura, vamos a verla hoy día, que es la postura que dice que el creyente verdadero no puede, bajo ninguna circunstancia, ser endemoniado o tener algún problema espiritual. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer ese trabajo hoy día y vamos a tratar de responder entonces, o tratar, ¿no? Intentar de responder cuál es la posición correcta o es un mix, o vamos a ir viendo eso, ¿ok? Voy acá a compartirles mi pantalla, ¿ok? Bien, ahí la ven, ¿verdad? Bien. Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí está. Voy a tratar por un segundito. Voy a silenciar todos los micrófonos. Ya, ahora sí. Todos los micrófonos. Perfecto. Dice así. Volvemos a la misma pregunta, ¿no? ¿Puede un creyente verdadero en Cristo estar endemoniado o tener algún tipo de problema espiritual con el reino de las tinieblas? Bien, esta segunda postura vamos a verlo y vamos a estudiarla. Dice, los que defienden la posición de que un cristiano no puede, bajo ninguna circunstancia, quedar endemoniado o con problemas espirituales, sostienen que la Biblia dice claramente que esto es así. ¿Okay? Entonces, si ustedes recordarán, la semana pasada también la otra postura tomaba la Biblia para asegurar que el creyente sí puede terminar con problemas espirituales bajo ciertas circunstancias. ¿Ok? Esta postura también toma la palabra de Dios y nos dice que el creyente no puede bajo ninguna circunstancia terminar con problemas espirituales. ¿Ok? Entonces vamos a ver en qué se basa esta postura. Dice, no hay un ejemplo claro en la Biblia en que un demonio haya habitado o invadido a un verdadero creyente. ¿Ok? Ellos dicen que no hay ningún ejemplo claro en las Escrituras en las cuales se nos diga que un verdadero creyente haya tenido un problema de endemonización. Jamás en las epístolas del Nuevo Testamento se advierte a los creyentes de la posibilidad de ser habitados por demonios. ¿Ok? Entonces, ellos dicen lo siguiente. Uno, no hay ningún caso en la Biblia claro o preciso en el cual se pueda decir que se hizo una liberación de un creyente, por un lado, y luego dicen que en las epístolas de Pablo no hay doctrina o no hay advertencia o consejo de Pablo acerca de la posibilidad que un creyente pueda tener problemas espirituales de endemonización. Bien, dice, en todas las ocasiones en que Cristo y los discípulos echaron fuera demonios, los que estaban atormentados eran no creyentes. Entonces, esta posición dice que el ministerio de Jesús y de los apóstoles que ejercieron la liberación lo hicieron a personas no creyentes. Entonces, no se puede decir que hay algún creyente que en el ministerio de Jesús haya sido liberado. Sigamos por acá. Vamos ahora sí a ver la Biblia y a ver bajo qué presuposiciones ellos sustentan esto. Dicen, 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, 2 de Corintios capítulo 6, versos del 15 al 16. ¿Ok? A ver, tengan todos ahí su Biblia. Ya, ahora sí. Dice, o del 14, ¿ok? Para entrar en contexto. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial?
¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Dios, entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, bajo este pasaje se sostiene que es imposible que el creyente pueda tener algún problema espiritual de endemonización porque no puede haber un acuerdo o digamos, como dice el texto, ¿no? No puede haber un acuerdo, bueno, es acuerdo el texto, ¿ve? Entre Dios, el Espíritu Santo y un demonio, o sea, no podrían habitar en el mismo lugar. Sostienen o agarran este versículo, esta posición, ¿ok? Después, al final, vamos a ver cómo hay que interpretar todo esto. Entonces, fíjense acá ustedes. Dice, un demonio nunca puede morar espacialmente en el verdadero creyente. Es decir, un demonio no puede habitar en el cuerpo del creyente porque el texto dice que no hay concordancia, no hay acuerdo, no hay comunión entre el Espíritu Santo y estas entidades, que no podrían coexistir en el mismo espacio, ¿no? Por eso acá he puesto un demonio nunca puede morar espacialmente en el verdadero creyente. También les recuerdo que la posición que vimos la semana pasada, ellos dicen lo contrario, ¿no? Que un verdadero creyente sí puede tener problemas de endemonización. Sigamos por acá. Vamos a Colosenses 1.13. ¿Quién puede leer Colosenses 1.13? Colosenses 1.13. Está después de Filipenses, Efesios, Filipenses, Colosenses. 1.13. Cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está, clarísimo, ¿no? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Entonces, ¿qué se dice acá? Se dice, o Pablo dijo que Dios, mediante la salvación, trae verdadera liberación y protección en contra de Satanás, porque lo ha pasado del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces ahí dice claramente, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, esta postura sostiene que por este versículo es imposible que un creyente verdadero pueda terminar con problemas de endemonización. Dice Romanos 8:37. Vamos a Romanos 8:37. Alguien que busque, voy a decir acá, a ver que me ayude. A ver, Patricia, ¿podría buscar 1 Corintios 15:57? Y Alonso, 2 Corintios 2:14. ¿Ok? Yo voy a leer Romanos 8:37, ustedes busquen con tranquilidad esos pasajes, ¿sí? Entonces, yo voy a leer Romanos 8:37, Patricia, 1 Corintios 15:57 y Alonso, 2 Corintios 2:14. ¿Ok? Bien, entonces voy a empezar yo. 8:37 dice lo siguiente. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué dice Patricia el otro versículo? En 1 Corintios 15:57. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ajá, muy bien, la victoria. Y Alonso, ¿tienes 2 Corintios? Sí, sí, es 2:14. que el mío lo leyó ella. Allá, no, 2 Corintios 2:14. Ahí nomás Por busca eso. un, Ajá, aquí está. Es el que leyó ella, creo. Ah, bueno, no importa. Lo voy a leer. a ver. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Allá, es otro versículo, está bien, ¿ok? Ay, ay, Pero ay, perdón. se nos dice en estos versículos que somos más que vencedores y que Dios nos da la victoria. Entonces, como estos versículos hablan de la victoria del creyente, correcto, que ya ha sido ganada por la obra del Señor Jesucristo,
Estos versículos interpretan que por ello es imposible que el creyente pueda tener algún problema de endemonización. Primera de Juan 2.13. ¿Ok? Vamos a Primera de Juan 2.13. Dice así, Primera de Juan 2.13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre, ¿no? Y en el 4.4, fíjense lo que dice en el 4.4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿ok? Se nos enseña en estos versículos que hemos vencido al maligno y que el Espíritu Santo viviente es mayor que Satanás, ¿no? Claramente ahí dice, ¿no?, que el Espíritu que mora en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces, estos son pasajes en los cuales los que defienden esta posición dicen, por estos pasajes, y vamos a ver otros más, el creyente bajo ninguna circunstancia puede terminar con problemas espirituales. ¿Bien? Sigamos, porque aquí hay que ir al texto, que es lo importante. Dice, sostienen que toda declaración de fe en Cristo no es prueba contundente de salvación. Ahora, acá es un terreno bastante, yo diría, gris, por un lado, pero por otro lado también tienen razón. O sea, cuando lean conmigo o vean conmigo esta frase, ¿no? Dice, sostienen que toda declaración de fe en Cristo no es prueba contundente de salvación, ¿ok? O sea, ¿qué dicen ellos? ¿Ok? Que no todo aquel que pasa adelante cuando se hace un llamado de salvación o una campaña o lo que fuese, no todo el que pasa adelante quiere decir necesariamente que ha renacido de nuevo, que es una nueva criatura, ¿ok? Que se le ha, digamos así, dado toda la obra de la crucifixión, de la resurrección, de la ascensión a su vida. Es decir, en pocas palabras, no es un creyente verdadero, ¿ok? Ahora, si bien es cierto, hay partes en la palabra en que nos dice claramente que en la iglesia, dentro de la iglesia, va a haber trigo y cizaña. ¿Ok? Eso es un texto clarísimo, que se encuentra en Mateo capítulo 13, si no me equivoco, sí, capítulo 13, en el cual Jesús dice que la iglesia, hablando de la parábola, ¿no?, del trigo y la cizaña, que dentro de la iglesia va a haber tanto trigo y cizaña, es decir, creyentes verdaderos y creyentes falsos. ¿Ok? Y que nosotros, es más, se nos dice, o vamos al texto para que nosotros veamos ahí, en Mateo capítulo 13, vamos al capítulo 13, ustedes saben que aquí empieza a hablar del misterio de la iglesia, ¿no? La parábola del sembrador, etcétera, etcétera. A ver, ya, en el Mateo 13, capítulo 24, no, perdón, Mateo 13, versículo 24, les dice así, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apreció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y las arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. O sea, esta parábola queda claro que en la iglesia, ¿ok?, va a haber trigo y va a haber cizaña. O sea, va a haber creyentes verdaderos y va a haber, por así decirlo, creyentes falsos. ¿Ok? Cuando estos siervos le dicen al Señor, ¿no quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? ¿Ok? Jesús, bueno, en la parábola se le dice, no, no hagan eso.
porque hay un riesgo de que al querer sacar la cizaña también arranquen el trigo. ¿Ok? Yo voy a, una vez más, acá pedirle al pastor Camilo que por favor, no, él que ha estado en el campo, porque Jesús toma estas parábolas pues de su época, ¿no? La agricultura, el campo. Pastor, ¿por qué no se puede sacar el trigo con la cizaña? ¿Crecen juntos, se enredan? El problema es que son dos especies de la misma familia y se parecen mucho, se parecen muchísimo. El trigo tiene la espiga erguida y la cizaña la tiene un poquito doblada, casi como el arroz que se puede doblar. Pero es muy difícil, viendo la planta que no tenga fruto, diferenciar entre el trigo y la cizaña. Es casi imposible porque las dos son gramíneas, las dos son poáceas, ¿no? De la misma familia. Wow, gracias, pastor. Creo que con esa explicación queda clarísimo a qué se está refiriendo Jesús. Y evidentemente, los primeros que escucharon este mensaje, o sea, a quienes Jesús está dirigiendo, lo entendieron perfectamente porque eran hombres del campo, ¿no? Sabían esto que nos comparte el pastor Camilo. Definitivamente nosotros estamos separados de ello porque quizás nunca hemos visto el trigo crecer en el campo y la cizaña juntas. Entonces, pero fíjense, es muy parecido y es difícil de distinguir, ¿no? Entonces, acá Jesús está diciendo, hay que tener cuidado, déjalos crecer ahí tranquilos, porque corremos el riesgo, ¿no? No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Entonces, sí es cierto que, y no solamente este pasaje, Mateo 7 también nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquellos días muchos me dirán que yo hice milagros, eché fuera demonios, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero esa no es evidencia de un nuevo nacimiento necesariamente, ¿ok? Sino el fruto. Y me ha parecido muy interesante lo que el pastor nos dice, no se puede distinguir hasta que salga el fruto, ¿correcto? Y la Biblia nos dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora, yo sí les recomiendo que o sea, la Biblia está escrita en un contexto histórico, cultural, de pues, gente del campo, ¿no? Mientras nosotros nos acerquemos más a ese lado, vamos a poder comprender mucho más estas partes de la palabra de Dios. Pero, retomando nuestro tema, esta postura nos dice que no todo aquel que pasa adelante en la iglesia, ¿ok? Es necesariamente una persona que ha nacido de nuevo. Puede ser un convencido, puede ser alguien que, bueno, le pareció bonito, se emocionó o qué sé yo, ¿correcto? Pero se sostiene que no necesariamente son convertidos o verdaderos creyentes. Y ahí la dificultad de distinguir, ¿no? De distinguir hasta que den fruto, ¿no? Dice, según Pedro 1.5. A ver, vamos a Pedro. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? 1 Pedro 1.5 dice así. Vamos desde el 7, ¿ok? Para que podamos nosotros, una vez más, entrar al contexto. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿no? ¿Qué nos dice este versículo? Dice que cuando Cristo reina en la vida de una persona, esa persona es protegida por el poder de Dios, ¿no? Versículo 5 dice que os sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces se postula y se dice que cuando Cristo reina en la vida de una persona, esa persona es protegida por el poder de Dios. Y a raíz de este texto se van a 1 Juan 5:18 y dicen lo siguiente. 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda
y el maligno no le toca. ¿Ok? Entonces, por este versículo, se postula que es imposible que un creyente pueda tener un demonio habitando en él o un problema espiritual, ya que el maligno no le puede tocar. ¿Ok? Entonces, estamos viendo acá algunos pasajes en los cuales se sustenta esta posición de que el creyente, bajo ninguna circunstancia, puesto que es hijo de Dios, puede terminar con un problema espiritual de endemonización. ¿Ok? A ver, vamos a seguir por acá porque hay bastantes textos bíblicos. Dice, en base a estos versículos y otros, sostienen que los demonios no pueden morar en los creyentes. Sin embargo, Dios a veces permite que Satanás aflija a los cristianos externamente. Entonces, ellos ¿qué dicen? Miren, la Biblia nos enseña que el creyente no puede bajo ninguna circunstancia terminar con un problema espiritual. ¿Correcto? Pero, dicen, el creyente sí puede tener un ataque externo que Dios lo permite de parte del mundo de las tinieblas. ¿Correcto? O sea, ellos dicen, el creyente no puede ser endemoniado, pero sí Dios puede permitir que sea atacado de manera externa, un ataque externo, nunca de su interior. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en qué se sostienen esto. Dan algunos ejemplos, ¿no? Job es la ilustración clásica de cómo Dios a veces permite que Satanás aflija a los suyos. Vamos a Job capítulo 1, del 7 al 12. ¿Okay? Vamos al libro de Job, capítulo 1, del 7 al 12. ¿Ok? Y fíjense ustedes acá, desde el 6, Job 1:6 en adelante, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Ok? Es interesante, ¿no? O sea, que Satanás se presenta ante la presencia de Dios. Y dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió delante de Jehová. ¿Ok? Entonces, ¿qué postula esta posición? Dice, bueno, el creyente no puede tener estos problemas espirituales, sin embargo, sí puede tener ataques externos. ¿Ok? Puede venir un demonio y atacarlo, ¿no? Como en el caso de Job. Bueno, acá evidentemente fue Satanás mismo, ¿no? Que le produjo todos estos males, ¿ok? Entonces, se dice, el creyente jamás, porque Job era un creyente verdadero, ¿verdad? Nadie puede dudar que Job era un hombre íntegro delante de Dios. Entonces, él recibe ataques externos. ¿Ok? Entonces, fíjense acá. Job es la ilustración clásica de cómo Dios a veces permite que Satanás aflija a los suyos. El Señor también permitió que Satanás afligiera al apóstol Pablo. Segunda de Corintios 12:7. Vamos a Segundas de Corintios. ¿Ok? Segunda de Corintios 12:7. Este es un pasaje que, bueno, todos los hemos leído. ¿Ok? 12:7. Y que acá Pablo habla que tiene un problema espiritual, ¿no? Un problema producido por un mensajero de Satanás. Dice versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Ok? No se sabe, porque no hay manera de saberlo, la Biblia no nos revela cuál era el aguijón en la carne
que sufría Pablo, ¿no? Unos dicen que era enfermedad, una enfermedad, algo físico, bueno, no se sabe a ciencia cierta cuál pudo haber sido el aguijón que Pablo tenía en su carne, ¿ok? Pero lo que sí está claro, voy a compartir que mi pantalla dice, el Señor también permitió que Satanás afligiera al apóstol Pablo, ¿no? ¿Cuál fue el aguijón? No lo sabemos, pero sí fue algo muy doloroso porque la palabra griega abofetear se refiere a golpes de puño que hacen trizas los huesos, ¿ok? O sea, Pablo estaba sufriendo algún tipo de malestar. Yo quiero compartir acá con ustedes el software para que veamos acá, ¿ok? Según de Corintios. ¿Ven el software ahí? Todavía no, ¿no? A ver. Todavía. A ver, espérenme acá. Ya, ok, aquí está. Ah, no, me equivoqué, no es este acá. Aquí está. Fíjense, 2 Corintios 12:7. Ya, aquí lo pueden ver mejor. Ahí está. Dice así, ¿no? Está acá en griego y acá está en el en español, la traducción Reina Valera del 60. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Acuérdense ustedes que Pablo recibió tremendas revelaciones, ¿no? Fue llevado hasta el tercer cielo, etcétera, etcétera. Entonces, justamente para que no caiga en el orgullo, ¿no? Para que no se exaltase desmedidamente, dice que le fue dado un mensajero en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Fíjense acá. Y la grandeza de las revelaciones, ya eso no nos importa ahorita, para que no me fue dado un aguijón, ¿ok? Que puede ser una espina, una punta, una púa, un fastidio, una discapacidad, ¿ok? Esta palabrita, skolops, en el griego, tiene todas estas acepciones, ¿ok? Una punta, un aguijón. En mi carne. Ahora, carne, acá la palabra para carne es sark, ¿ok? Y sark significa carne, puede ser nuestra carne, nuestro músculo o la de cualquier otro animal. También se utiliza, esta palabra sark se utiliza también para el carne animal, pero también significa cuerpo físico, ser humano, carne, cuerpo físico, naturaleza humana, ¿ok? Entonces, en mi carne, o sea, en mi cuerpo físico, un mensajero de Satanás que me abofetee. Y aquí está. La palabra abofetee es calapsipse, ¿ok? Que significa golpear, maltratar, hostigar. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace el estudio de palabra, uno no se da cuenta ahí que Pablo, acá, no está hablando que no tenía que era algo etéreo o algo de alguna manera, si podríamos decirlo, espiritual, en el sentido de que no era material su fastidio. Él tenía un problema en su cuerpo, ¿ok? Por este mensajero de Satanás, ¿no? ¿Y cuál era el propósito? Que no se exaltase por las visiones, las revelaciones que Dios le había dado, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes que acá también toman el ejemplo de que acá Pablo tenía un ataque más bien de parte de un mensajero de Satanás, no que estaba dentro de él, sino que lo atacaba, ¿ok? Bien, sigamos por acá. Dice, en Lucas 22, 31, 32, Mateo, Marcos, Lucas, ¿ok? Lucas capítulo 22, versos del 31 al 32 dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Ok? Cristo le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido ya que él era crucial para el desarrollo de la iglesia primitiva. Una vez más, acá vemos no que Satanás entra en Pedro, a diferencia de Judas, que sí el texto nos dice que entró en Judas, ¿ok?
sino nos dice que acá más bien ha sido pedido para zarandear, ¿no? O sea, agarrarlo, como ustedes han visto cómo se zarandea el trigo, ¿no? Para limpiar, ¿ok? Fuerte, ¿no? Ya, esa es la palabra que acá se utiliza, ¿no? O sea, un ataque externo a Pedro para que él evidentemente falle, ¿sí? Entonces, vamos viendo estas cosas, estas posturas que es muy interesante. Ahora, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos el tema de Saúl, ¿verdad? Que en la otra postura dice, bueno, Saúl era un creyente verdadero y por lo tanto fue escogido por Dios y tuvo un problema de endemonización, ¿no? Que leímos los textos la semana pasada. Sin embargo, esta postura dice lo contrario. No, Saúl no tuvo un problema de endemonización. Y vamos a ver a qué se refiere. Dice, acerca de Saúl se nos dice que no se sabe si era genuinamente un creyente. ¿Okay? Esta postura te dice, mira, ¿saben qué? No estamos seguros de que Saúl haya sido un creyente verdadero. Y lo mejor que se puede decir es que la Escritura es ambigua en cuanto al destino eterno de Saúl. ¿Ok? O sea, ellos, mientras que la otra postura dice, Saúl es un creyente verdadero, pero su problema fue de andar en una práctica del pecado, es decir, en rebeldía, desobediencia, desobediente, ¿ok? Esta postura dice, no hay manera de que Saúl haya sido un creyente verdadero y que en el mejor de los casos, la Biblia no nos dice dónde está su destino eterno ahorita. ¿Ok? Si se dan cuenta, completamente opuesto a la otra postura que vimos la semana pasada. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir viendo por dónde va la cosa. 2. Además, mientras Saúl estaba perturbado y trágicamente influenciado por un demonio, nada indica que estuvo habitado demoníacamente. No se le puede mencionar como prueba bíblica de que creyentes puedan ser habitados por espíritus malignos. O sea, ¿ellos qué dicen? Que en la historia de Saúl no se nos dice que el demonio haya poseído, bueno, no poseído, haya sido endemonizado por este espíritu malo de parte de Dios. ¿Ok? Pero yo creo que ahí, por ejemplo, tendríamos que hacer un análisis de palabra para saber, ¿ok? Por tercera regla de hermenéutica, saber qué significaban las palabras cuando dice y tomó a Saúl, ¿no? Etcétera, etcétera, que habría que hacer todo ese estudio, que lo vamos a ver. Entonces, ¿se acuerdan también que hablamos la semana pasada en 1 Corintios 5 acerca del hombre incestuoso, ¿no? Que había tomado por mujer a la esposa de su padre, o sea, a su madrastra, ¿correcto? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ok, y que a raíz de esos pecados y que la iglesia toleraba esas conductas, porque dice, no se ha escuchado, ok, ni entre los gentiles, terribles desviaciones y, digamos así, perversidades sexuales, pero sí está en la iglesia. Y dice que a raíz de eso le dice, bueno, yo ya he juzgado en espíritu con ustedes, a tal sea entregado a Satanás para destrucción del cuerpo y salvación de su alma. Muy bien. Entonces, la otra postura había dicho que sí, era un creyente de la iglesia y que, uy, ¿qué pasa acá? Ya, era un creyente de la iglesia y que por ello Pablo lo disciplina. Acerca del hombre incestuoso de Corintios, nos dicen que realmente no se sabe si era creyente o no. ¿Ok? Esta postura dice, bueno, no tenemos base y no sabemos si en realidad este hombre de 1 Corintios 5, este incestuoso, era creyente o no. Ya que Pablo simplemente lo caracterizó como uno que se hace llamar hermano. Y fíjense ustedes, 1 Corintios 5, vamos a 1 Corintios capítulo 5, 11. En el capítulo 5, del 1 en adelante, está el caso, ¿ok? En el cual este hombre cae en este pecado. Y para recordar nomás, quizás los que no estuvieron, dice, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles,
tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Ok? Ahora, no vayamos a pensar, ¿ok? Por este texto, que el único que andaba en la tontería era este incestuoso que estaba con la esposa de su padre, o sea, su madrastra. ¿Ok? Este será un caso, porque si ustedes vamos a leer otra vez el versículo, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y dos, y vosotros estáis envanecidos. O sea, permitían esto. Por eso Pablo es duro con la iglesia de Corintios, ¿no? ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Ok? Y ahí evidentemente sigue Pablo narrando que no es correcto lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Pero si ustedes se van al versículo 11, dice, más bien os escribí que no juntáis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Ok? O sea, es interesante que acá Pablo dice, ¿no? Más bien os escribí que no te juntes con ninguno que llamándose hermano. ¿Ok? Entonces, bajo este contexto de todo el pasaje, ¿ok? Ellos dicen, bueno, aquí no sabemos si este incestuoso era creyente o no, ya que Pablo simplemente lo caracterizó como uno que se hace llamar hermano. ¿Ok? O sea, interesante la posición también de este lado, ¿no? Que ellos dicen, no, no puede ser un creyente porque aquí Pablo no lo nombra como tal, sino que a alguien que se llama hermano, ¿cómo puede estar andando en fornicación, en avaricia, en idolatría, maldicencia, borrachera, ladrón, etcétera, etcétera? Y dice, no es fuerte, con el tal, ni aún comáis. ¿Ok? O sea, la disciplina bíblica es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Entonces, bajo este argumento ellos dicen, no, no es posible y no tenemos la certeza de que haya sido creyente. Bueno, es interesante. ¿Ok? Ahora, sí. No, No, no puedes usar cuando el tú tengas celular. célula, A ver, creo que se abrió su micrófono. Ok, sigamos entonces. Vamos por acá. A ver, por favor, sus micrófonos para que no se acople. Ya. Ahora, acuérdense que también la semana pasada hablamos de Himeneo y Alejandro. Vamos a 1 Timoteo 1, ok, 1:18. Dice 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Ok? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, ¿no? Por ejemplo, esta postura dice, no podemos decir con certeza si eran o no eran creyentes, ¿ok? O sea, ellos dicen, no podemos decir tajantemente, como la otra posición, que Himeneo y Alejandro eran verdaderos creyentes, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, la posición de esta parte, de esta ala, en los grupos evangélicos y en los estudios, ¿no? Porque todo esto se ha estudiado, ¿ok? Dicen, no podemos dar fe de que eran creyentes. Muy bien, sigamos entonces. Vamos a seguir por acá, porque acuérdense que la semana pasada vimos muchos ejemplos. Dice, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? Hechos capítulo 5. ¿Ok? Hechos capítulo 5, ustedes recordarán, ¿ok? Cómo Satanás, ¿no? Llena el corazón de ellos para mentir contra el Espíritu Santo, ¿no? Y ustedes se acuerdan en 1 Juan, cuando Juan habla y dice, si un hermano peca, oren por él, para que Dios lo restaure, etcétera, etcétera. Pero 1 Juan dice, pero si alguien peca de pecado de muerte,
yo no digo que se ore por él. ¿Ok? Es bien interesante, ¿no? A ver, vamos a 1 Juan para que podamos relacionar, y esto básicamente es un principio hermenéutico, ¿no? O sea, porque si no, ¿cómo podríamos saber cuáles son los pecados de muerte, ¿no? Fíjense acá, 1 Juan capítulo 5, capítulo 5, 1 Juan 5, 16, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, y ahí más o menos nosotros decimos, pero ¿qué está hablando, no? Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Ok? Sabemos que, y ahí habla el versículo, ¿no? Que hemos nacido de Dios y que el maligno no nos toca. ¿Ok? Entonces, cuando uno lee 1 Juan, uno ahí de repente puede, de alguna manera, decir, bueno, ¿y qué pecados de muerte? Decir, bueno, ¿cuáles eran los pecados de muerte en la Biblia? ¿Qué recuerdan? A ver, ¿alguien recuerda cuáles eran los pecados de muerte? Porque acá habla pecado de muerte, ¿no? Y estamos hablando acá que, a ver, un principio hermenéutico nos dice, si un tema se toca en la palabra, tienes que ver en toda la Biblia a qué se puede referir. ¿Qué pecados eran de muerte? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Alguien se acuerda? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya, y en el Antiguo Testamento, a ver, vamos a hacer un poco de memoria. Pecado de muerte en el Antiguo Testamento era, por ejemplo, el adulterio. Morían apedrados. Apedreados, sí. Ajá. ¿Qué más era pecado de muerte? La misma muerte de otro, ¿no? Matar. Ya, matar. Matar a alguien. El faltarle respeto a los padres. Era pedrado también. Acuérdense las leyes levíticas, ¿no? Si un hijo le faltaba de respeto al padre, era pedrado, ¿ok? ¿Qué más hay pecado de muerte? O sea, si se dan cuenta, el acostarse con un varón era pecado de muerte también. O sea, este es un principio hermenéutico, ¿no? Cuando hay un pasaje oscuro, porque si yo lo leo ahorita, así, sin ver otros pasajes, sería oscuro, ¿no? ¿Cuál es pecado de muerte? ¿Y por cuál, si yo veo a un hermano pecar, no oro? Bueno, entonces tenemos que ver la revelación que nos enseña la palabra. No estoy diciendo que necesariamente sean esos, sino estamos viendo acá cuáles son los pecados de muerte que enseña la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿ok? Está el pecado de Ananías y Zafira. ¿Ok? O sea, chao. ¿Ok? Pero bueno, ese es otro tema, ¿ok? Que sería interesante, a ver qué se está refiriendo Juan acá en su epístola, ¿no? Pero no vamos a desviarnos porque vamos acá a Hechos capítulo 5. Solamente que recordé lo que había dicho Juan en su epístola, ¿no? Dice, Hechos capítulo 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndola también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Bien, acá, ok, ¿qué postula esta corriente, ¿no? O sea, esta ala, dice, ¿fueron verdaderos cristianos Ananías y Zafira? Las respuestas que dan es, la Escritura no lo menciona, ¿ok? Entonces, como la Escritura no lo menciona, nosotros no podemos afirmar que Ananías y Zafira eran creyentes, ¿ok? Ahora, acuérdense que yo no voy a pensar que son todos lo que estoy diciendo son mis posturas. Estoy ahorita tratando de que ustedes vean las dos posturas, ¿ok? Dentro de los círculos cristianos, ¿ok? En los seminarios, en los cursos teológicos que se dan, ¿ok? Teología 1, 2, ¿no? ¿Qué es lo que se ve y qué se discute? Entonces, ellos, digamos, lo que defienden esta postura dicen, bueno,
La Biblia no nos menciona en ningún lugar en Hechos que ellos hayan sido verdaderos cristianos. Entonces, como no lo menciona, no podemos decir que eran o que no eran. Entonces queda en un misterio, ¿ok? Bueno, es la manera en que ellos abordan este pasaje. 2. Acerca de si Satanás llenó sus corazones, claro, porque acá hay un problema, diría yo, exegético, ¿ok? Lo vimos la semana pasada, pero vamos a recordar acá, ¿ok? Vamos a recordar acá. Estamos en Hechos 5. Hechos 5, verso 3, ¿verdad? ¿Ok? Y habíamos visto la semana pasada que acá cuando dice llenó, ¿ok? Este verbo llenó es este de acá, que es pleros, si no me equivoco. Y dice, y Ananías, ¿por qué llenó? Ajá, pleró, plerosén, bueno, es su declinencia, ¿no? Pero es llenó, es plero. Y es completar, colmar, terminar, llevar a cabo, difundir, influenciar, rellenar, atiborrar, hacer repleto. Pero lo bastante curioso es que este verbo también se utiliza para hablar de la llenura del Espíritu. ¿Ok? Y eso está en Efesios, acá lo pueden ver, Efesios capítulo 5, verso 18, ¿no? Cuando dice, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos. Este lleno, si sea, ¿qué pasa acá con mi computadora? Este lleno de acá se ha rayado acá, pero vamos a ver acá, en cuál hay disolución. Antes bien sed llenos, ¿ves? Antes bien sed llenos. Aquí está. Es plero también, sino que aquí está en otra, porque está en imperativo. Bueno, es plero también. Es la misma palabra, ¿ok? Que se utiliza para describir la llenura del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, se dan cuenta que hay problemas exegéticos, porque esto ya no es acá ya no es un tema de interpretación, ¿correcto? Porque ya estamos yendo al exégesis, y el exégesis ya está yendo la palabra misma. Entonces, por eso digo que las discusiones sobre estos temas son bastante, a veces, intrincadas, ¿correcto? Porque desde una perspectiva exegética, la otra parte le dice, bueno, pero si esta palabra se utiliza para la llenura del Espíritu Santo, ¿por qué acá interpretas de otra manera? ¿No? Y fíjense acá, le estoy diciendo más o menos todas las discusiones que se ha hecho sobre este tema, ¿no? Dice, acerca de si Satanás llenó sus corazones y si fueron endemonizados por él, nuevamente, las Escrituras no nos detallan la respuesta. O sea, ellos dicen, bueno, no sabemos si eran cristianos ellos, uno. Y cuando dice lleno, acá no, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ellos dicen, bueno, no estamos seguros de que ellos hayan sido endemoniados, ¿no? O sea, y por ejemplo afirman que Satanás de seguro que llenó sus corazones con malos pensamientos, mentiras y codicias. O sea, ellos interpretan que esta llenura no es una llenura como el plero del Espíritu Santo, ¿no? Que sí, el Espíritu Santo mora dentro del creyente, sino que cuando dice llena, se refiere a pensamientos, mentiras y codicias, ¿no? O sea, como que Satanás estuviese hablando y llena su mente de eso. No se menciona si él mismo entró a vivir dentro de ellos. Aunque algunos señalan que Ananías y Zafira fueron ejemplos de santos que fueron controlados por Satanás, no hay justificación para ello basándose en el texto. ¿Ok? Y acá lo que se arma en realidad es un problema, una discusión hermenéutica y exegética de los textos. ¿Ok? Porque se dan cuenta, o sea, al final, ¿cuál es acá la discusión? Porque estamos tocando los mismos textos, ¿ok? O sea, un mismo texto, hay dos posiciones del mismo texto. Entonces, acá, más que un problema, o sea, no debe ser un problema de presuposiciones teológicas. Tiene que ser al final un problema exegético, ¿ok? Porque el exégesis, ¿a qué te lleva? O sea, el exégesis y la hermenéutica te dice, tengo que sacar, ¿ok?, la intención del autor, o sea, ¿qué está tratando de comunicar el autor? Para yo interpretar correctamente. Pero sigamos, porque ya, aquí, vamos a parar un ratito aquí. Ok, entonces, hasta aquí hemos visto ambas posiciones, ¿ok? Pastor, Sí, sí, Leiner. una pregunta. ¿Y con Judas? Todavía también dice que llenó Satanás su Sí. corazón.
con Judas, ya, mira, vamos a ver, mira, sí he visto esa parte, evidentemente ahí, mira, si es plero, si la palabra es plero, ahí sí ya nos armamos, o sea, una dificultad exegética, ¿ok? Pero vamos a ver, eso está, me parece que en Lucas, ¿no? Cuando dice que Satanás llenó el corazón de Judas, ¿no? A ver, vamos a buscar si esa es la palabra. Satanás llenó el corazón de Judas, ¿no? Si alguien tiene el pasaje, yo estoy buscándolo acá. De Judas. A ver, eso está en Lucas 22.3. Sí, Lucas 22.3. Lucas 22.3. A ver, vamos a ver qué palabra utiliza, ¿ya? Dice, y entró Satanás en Judas. Entró. A ver. Ya, es que esta es otra palabra, pues, entró. Acá la palabra es ersichomai, que es entrar, llenar, comparecer, entrar, llegar, ir, o sea, es otra palabra. Pero acá, por ejemplo, ¿ok? Está en modo indicativo y en tiempo aoristo, o sea que es ciertísimo que Satanás entró en Judas. ¿Ok? O sea, no hay ahí vuelta que darle. Pero no es la misma palabra pleró, porque pleró es llenura. ¿Ok? Entonces no podríamos decir ahí. Entonces, pero sí, por ejemplo, la misma palabra pleró es para la llenura del Espíritu Santo y la llenura que habla Hechos capítulo 5 con respecto a Ananías y Zafira. ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque lo que busca la hermenéutica y la exégesis es entrar al texto sin nuestras presuposiciones teológicas o nuestras experiencias y arrancar del texto mismo qué es lo que quiere decir. Porque evidentemente a quienes Pablo o Lucas o los apóstoles escribieron, o sea, los primeros oyentes de esta carta, lo entendieron perfectamente. Ellos no tuvieron el problema que nosotros tenemos, porque estaban en su contexto, en su cultura, en su momento histórico, ¿correcto? Pero imagínense que le contemos de aquí a 2000 años, si todavía existe la Tierra aún, ¿ok? O sea, imagínense que la generación de acá a 2000 años tratemos de explicarle lo que estamos viviendo hoy. Para ellos también sería un mundo diferente, ¿verdad? No conocerían los contextos, qué pasó, qué esto, el otro. Entonces, evidentemente, el exégesis que busca ir al texto en sí y sacar el mensaje de los primeros oyentes. Ahora, fíjense. Hemos visto dos posturas en los círculos cristianos. No hay más posturas. O sea, podemos leer todos los libros de guerra espiritual del tema y son básicamente esas dos posturas. Entonces, la primera dice, el creyente, bajo ciertas circunstancias inusuales de pecado o práctica de pecado, puede tener problemas espirituales. La otra postura dice, no, un creyente verdadero jamás podría tener un problema espiritual, mucho menos en demonización. ¿Ok? Entonces, ahí están las dos posturas. Ahora, yo quiero leerles aquí lo que uno de los teólogos que defiende la postura de que un creyente no puede ser demonizado dice, ¿no? A ver, permíteme, acá se me ha traspapelado. Básicamente lo que él dice, ¿ok? Es que los que... Y esta es una discusión que a veces sale de las manos, ¿ya no? Los que postulan que el creyente no puede ser endemoniado dicen que los que dicen que sí, que no son, que son falsos profetas, que son, que no son creyentes verdaderos. O sea, ya hay un ataque, ¿no? Y los que dicen que no, y que defienden esa posición, atacan a los otros que dicen que sí y dicen que son, que no saben interpretar la Biblia, que esto y el otro. Entonces se ha armado, ¿ok? Se ha armado todo un problema ahí. Acá tengo justo lo que dicen. Por ejemplo, ¿no? Dice, y ya se llegan a ofender también, ¿no? Y eso no está bien en los círculos cristianos, por más teólogos que sean, ¿no? Dice, uno de los más notables
y él lo califica como incrédulos tomases. Le dicen a la postura de los que dicen que no puede ser endemoniado. Del día de hoy es el lanzallamas anticarismático John MacArthur Jr. Todos conocemos a John MacArthur, ¿no? Aunque insiste en que no es escéptico por naturaleza, ni mucho menos uno de aquellos a quienes S. Lewis llama naturalistas, personas que suponen que los milagros no pueden suceder. El libro de John MacArthur, Charismatic Chaos, o Caos Carismático, se lee como el último número de Skeptical Inquirer, bueno, está en inglés, en un esfuerzo por validar su tesis que los informes sobre los milagros de los días modernos no son confiables y que son efímeros. MacArthur se refiere a la insensatez carnal promovida por algunos carismáticos y a aquello que considera como sin documentación. La verdad es proclamada con un aire de finalidad decisiva, que quienes anuncian milagros hoy no son capaces de demostrar con pruebas sus proclamas. ¿Ok? O sea, ¿qué está diciendo este teólogo? ¿No? A MacArthur lo llama un incrédulo, pues, ¿no? O sea, que no cree en los milagros, no cree en la liberación, etcétera, etcétera, ¿no? Porque sí, evidentemente, cuando uno lee la teología de MacArthur, él no cree en la liberación, no cree en los milagros, cree que eso ya fue para la época apostólica nomás. ¿Ok? Entonces, esta parte le ataca a esta parte. Y la parte, John MacArthur, he perdido la hoja, pero dice, los que postulan que sí se puede, no leen la Biblia, les falta hermenéutica, o sea, y se dan ahí los golpes. Bien. Yo considero que no debemos llegar a esos puntos, ¿no? Yo no puedo decirle a alguien que no está bien o que no es incrédulo, que esto por esta posición. ¿Ok? Ahora, lo que sí me parece curioso a mí, cuando he leído las dos posiciones, es lo siguiente. Cuando una posición dice, estos son los versículos, ¿ok?, en los cuales yo me baso, y la otra posición dice, estos son versículos en los cuales yo me baso, hay versículos o partes en su argumento que son los mismos, como hemos visto, ¿no? Ananías, Zafira, solamente que tienen diferente interpretación, ¿correcto? O sea, tienen un punto en común, pero lo interpretan de manera diferente. Pero me he dado cuenta que hay textos que ya no son puntos en común, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los que dicen el creyente no puede ser endemoniado, no tocan el texto que dice airaos, pero no pequéis, no se ponga el enojo vuestro, ¿no? Ni deis lugar al diablo. No desarrollan ese texto, por ejemplo. ¿Ok? Porque ahí es claro que habla de topos, que hemos visto, un lugar. Entonces, vamos al otro día. Hay textos, ¿correcto? Por ejemplo, de 1 Corintios capítulo 6 que leímos, ¿no? De que el cristiano es templo del Espíritu Santo y por tanto no hay una armonía entre los ídolos y el Espíritu Santo. Esta parte de acá, ¿ok?, tampoco toca ese punto que digamos, la otra posición defiende. Entonces, lo que he podido observar, y es muy humano también, que al final cada uno defiende su posición a ultranza, sus argumentos, pero no chequea el argumento del otro para, de alguna manera, o contrarrestar o decir, no, esto no es así, ¿ok? Entonces, ahí yo creo que hay un error en el exégesis para poder nosotros entender qué es lo que está pasando. O sea, ¿puede un creyente? ¿No puede un creyente? La Biblia es clara, la Biblia no es clara, la Biblia más bien calla, no lo dice. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es un trabajo exegético. Porque yo no puedo interpretar un pasaje de dos formas diametralmente opuestas. ¿Me explico? Yo no puedo ser premilenarista y amimilenarista a la vez. Eso es imposible. O sea, yo no puedo creer que existe el milenio y que no existe el milenio, porque son mutuamente excluyentes. ¿Correcto? ¿Me dejo entender? O sea, yo no puedo decir que este texto me dice que sí existe el milenio y es real, y el mismo texto a otro le dice que no es real. O sea, alguien tiene que estar equivocado. Por eso es que
la exégesis, la hermenéutica, ahí nos da un montón de argumentos para que nosotros podamos saber qué es lo que nos quiere transmitir Dios. Ahora, yo voy a, en lo que queda del tiempo, decirles algunas cosas que yo en el estudio estoy encontrando. Uno, estoy viendo que se está tomando pasajes, en ambas posiciones, pasajes fuera de su contexto. ¿Ok? Fuera de su contexto. Es decir, por ejemplo, en el capítulo 6 de Corintios, que hemos leído que el cristiano, el templo del Espíritu Santo es el creyente, ¿ok? Ahí nos está hablando, o sea, lo principal que el apóstol Pablo está queriendo hablar ahí es acerca de que no debe haber unión entre un creyente y un incrédulo, ¿correcto? Y toman las figuras, ¿no? De Cristo y Satanás, del templo de Dios y los ídolos, ¿verdad? Del creyente y el incrédulo, etcétera, etcétera. O sea, toma figuras para desarrollar su idea de que no debe haber algún parentesco, ¿no? Alguna armonía, un acuerdo entre ellos. Uno. Cuando veo la otra posición y dice, por ejemplo, que cuando Jesús dice, la mujer que había estado 18 años encorvada porque un espíritu inmundo la había quebrantado en una enfermedad, Jesús dice, y a esta hija de Abraham no tenía que liberarse de estos yugos de Satanás en el día de reposo, ¿ok? Cuando se usa la palabra y esta que es hija de Abraham, los que interpretan que el cristiano sí puede estar endemoniado, dicen que ahí está diciendo que es una verdadera creyente, ¿ok? Pero ese término hija de Abraham no necesariamente quiere decir que era creyente, pues está diciendo que era del pueblo de Dios, ¿ok? O sea, que era de Israel, en pocas palabras que era israelita, ya, ¿no? O sea, no está diciendo. Entonces, lo que yo estoy encontrando en este estudio es que algunos principios hermenéuticos se están violando, ¿correcto? Y se están sacando pasajes de todo un contexto para apoyar una idea. Y ustedes que han llevado hermenéutica, muchos de ustedes han llevado hermenéutica, saben que eso no se puede hacer al texto. Porque si yo violo el texto de esa manera, ¿qué estoy haciendo más bien? Sacando un texto para reforzar mi idea. ¿Ok? Entonces, yo estoy viendo que muchos de los textos que se están tomando están sacándolos fuera de contexto y no se está haciendo una buena hermenéutica y una buena exégesis. Ahora, yo creo que aquí está la clave, en la exégesis, en ir al texto y empezar a escarbar qué es lo que quiere Dios decir. Hasta aquí, antes de seguir avanzando, ¿alguna pregunta o qué es lo que cada uno de nosotros puede pensar? Que es muy respetable toda posición, ¿eh? Acá vamos a tratar de llegar a alguna, porque no es tan sencillo tampoco. ¿Sí, hermano Orlando? Sí, sí, hermano, una observación. Ujú. Tengo entendido que en la hermenéutica, ¿no? Cuando se usa o se utiliza un término griego, Ajá. eh, porque esa misma palabra tiene muchos significados, pero Sí. tengo entendido cuando se debe coger un término y ese término debe encajar en el contexto. Por ejemplo, ¿no? En el de Mateo, mientras si esa misma palabra se utiliza en Lucas o Juan, tiene otro contexto. Ujú. Entonces pienso yo que se debe respetar, ¿no? El orden hermenéutico, cada palabra en su contexto. Así es. Eso es una regla hermenéutica que nosotros no podemos violarla, ¿no? Por ejemplo, cuando... otra cosa que he visto, ¿no? En las posturas, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, 1 Juan capítulo 5, hemos leído ahí. A ver, vamos a 1 Juan capítulo 5. 5:18, ¿no? Dice que estamos hablando del pecado de muerte y todo eso, ¿no? Pero 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá la de práctica del pecado, ¿no? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, si yo de este pasaje digo, mira,
Bajo ninguna circunstancia el creyente puede ser endemonizado o tener algún problema espiritual, ¿ok? Ahí no estoy entrando al contexto del pasaje y no estoy siendo cuidadoso, porque habla de la no práctica del pecado. Mira, les voy a hacer un ejemplo acá con esto de acá, y es por eso es que acá la solución, creo yo, es un análisis exegético. Primero, vayan a 1 Juan 2.1. 1 Juan 2.1. Y quiero que me ayuden. Ya con algunos de ustedes he visto este texto, Juan. 1 Juan 2.1. A ver, hermano Orlando, ¿usted lo puede leer? Está en la pantalla si lo quiere ver acá. Ahí está. Sí. Primera de Juan 2:1. Sí, está en la pantalla si no tiene la Biblia en la mano abierta. Ahí está. Y acá lo tengo. Ah, Dice, ya, hijitos perfecto. míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene abogado? ¿El creyente que peca o que practica el pecado? ¿O los dos? A ver, sus micrófonos están apagados, no los escucho. A ver, A ver, Creyente tiene, abogado. el primero, Freddy, creo que hablaste, ¿no? Sí, pastor, el primero tiene de creyente, como se dice Dios, entonces tiene ese abogado, ¿no? Como el que practica, la palabra que es un seguidor del diablo, ya, prácticamente. Ya, ok. Hermana Angélica, ¿iba a decir algo usted? sí, lo mismo que ha dicho el hermano ya. Ya. ¿Alguien más? Ya, miren. Por la construcción gramatical, ¿ok? Fíjense acá dice, hijitos míos, esta cosa escribo para que no pequéis. A ver, hijitos míos, ya eso no, estas cosas que están en su carta, escribo para que no pequéis, ¿ok? Es decir, digamos que Pablo pone el estándar de Dios. No puede decir, estas cosas escribo para que pequen lo menos posible, porque de repente lo menos posible para mí son 20 pecados al día, para otros 50, para otros 100, para otros 1.000.000, y ahí ya nos perdimos todo, ¿verdad? Entonces, acá Juan pone la norma de Dios, la santidad, 0 pecados, ¿ok? Entonces no puede poner otra cosa, porque si no sería relativo. Pero él sabe que pecamos, ¿no? No pequéis. Dice, pero si alguno hubiera pecado, ¿ya? Y aquí está el kit del asunto, ¿ok? ¿Quiénes tienen abogado en Cristo? Aquellos que pecan acá, mírense acá, mírenlo acá, aquellos que pecan en aoristo. O sea, que su pecado es puntual. Porque si ustedes, fíjense acá en 1 Juan 3:8, ¿ok? Cuando habla de la práctica del pecado, miren, dice, el que practica el pecado es del diablo, dice, el que practica. Acá el verbo no lo pone en aoristo, lo pone en presente, porque el presente en el griego es algo continuo, ¿ok? Entonces, yo no puedo decir del texto de 1 Juan 2:1, ¿ok? 1 Juan 2:1, yo no puedo decir que el creyente, o sea, el que tiene abogado en Cristo, yo no puedo decir, es aquel que practica el pecado. Solamente está diciendo este texto, yo no le puedo añadir más ni quitar más al texto. Acá me está diciendo que solamente tienen abogado en Cristo aquel que peca en tiempo aoristo, o sea, puntual. Acá, hoy día pequé acá, mañana acá, así. ¿Ok? Pero el que practica el pecado no lo pone en aoristo en el griego, lo pone en presente, y el presente es una línea continua. ¿Ok? No son puntos en el griego. El aoristo en el griego son puntos. ¿Ok? Entonces el cristiano peca así, yo hoy día pequé, hoy día mentí, Señor, perdóname, ya, mañana voy a pecar porque no hay día que no peque. Un mal pensamiento, un punto. ¿Ok? Pero la práctica del pecado es hoy miento, mañana miento, pasado miento, y es una práctica, es un deporte, ¿ok? O
hoy día fornico, mañana fornico, mañana, y estoy en fornicación hace 3 años. ¿Ok? Diferente es, no digo que tiene que ser así, pero diferente es, por ejemplo, el caso de David, ¿no? Del rey David. Adulteró, un asesino, ¿no? Mintió, ¿ok? Pero no hay una práctica, pues, de pecado en su vida, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decir ahí? Yo nomás puedo decir lo siguiente, o sea, si yo quiero predicar sobre este texto, yo tengo que decir, amados hermanos, la Biblia enseña que solo tiene abogado en Cristo, ¿ok? El que no vive en un estado de pecado. Solo Él tiene abogado de Cristo. El que practica el pecado, yo tengo que decir, la Biblia en este texto, en este versículo, guarda silencio. Ahora, claro, yo puedo ir por otros versículos y decir, no, ese no tiene abogado. Pero lo que yo diría es, cuidado. La Biblia, en ese pasaje, en ese versículo, guarda un silencio absoluto. Y solo dice que tiene abogado en Cristo el creyente que peca de manera puntual, no que practica el pecado. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos el trabajo que hacer es hacer ese trabajo exegético de los textos. A ver, ¿este texto de qué me está diciendo? ¿Ok? ¿Este texto qué me está diciendo? ¿Y cuál es su contexto? ¿Qué palabras utiliza acá el apóstol Jesús o quien fuese para poder llegar a una conclusión? Y dos, si la Biblia, ¿ok?, es totalmente clara o guarda un silencio y lo deja ahí, ¿ok? Entonces, yo tengo que confesarles que estoy haciendo ese trabajo, que no es fácil, porque son bastantes versículos y es entrar a su contexto, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero que la próxima semana voy a poner aquí en la pantalla, miren, acá está la palabra, los tiempos, el modo en griego, su contexto, y esto lo que estaba, el mensaje que estaba tratando de dar el apóstol Jesús, quien haya sido escribiendo, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hermano, Sí, hermano Orlando. sí, postulando, ¿no? Postulando a que el creyente puede ser demonizado. La vez pasada usted nos comenta, ¿no?, que usted ha participado, ¿no?, en liberación. Sí, Y también nos comenta, ¿no?, que llega un momento que el demonio se manifiesta, ¿no? así es. Tengo entendido que se manifiesta ya sea en forma audible o también es agresivo. Sí, En primera instancia, observo, ¿no?, que si es así, en primera instancia, que el demonio está adentro del creyente, claro. salvo que haya otra forma de entenderlo. Ahora, si está dentro del creyente, ¿se podría decir que convive con el Espíritu Santo? Ya, a ver, vamos por partes. Muy interesante su pregunta y muy enriquecedora, ¿ok? Porque yo básicamente lo que he hecho en todo mi ministerio es guiarme por la palabra, no por las experiencias que yo haya tenido en el Ministerio de Liberación, ¿ok? Eso de alguna manera me puede aportar una ayuda, ¿ok?, al entendimiento de todo este mundo espiritual, pero jamás me he dejado llevar por una experiencia en liberación, etcétera, etcétera. Lo que sí he podido es corroborar, ¿ok? Corroborar lo que la palabra dice. Eso sí, bajo ningún, o sea, no hay duda de eso. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, verso 14 me dice que los ángeles están a servicio de los creyentes, de los que van a alcanzar la salvación, ¿ok? Yo en liberación he orado porque evidentemente la persona que estaba endemoniada empezaba a destruir todo. Yo he orado pidiendo al Señor que envíe ángeles y milagrosamente pasaban cosas que si les cuento ahorita se caerían para atrás y los ángeles estaban ahí. Yo no los veía, pero veía su obrar sobrenaturalmente. Ok, entonces ese tipo de cosas sí, es verdad. La palabra dice que los ángeles están a cuidado de los creyentes. Perfecto. ¿Qué me dice la palabra? Ok, que Dios nos dio autoridad para atar y desatar aquí en la tierra. También lo he visto. Muy bien. Pero esas cosas nadie las pone en duda.
A ver, ese micrófono. Acá, acá el tema, la discusión no está en no está en esas realidades espirituales. ¿Ok? La discusión está es si es creyente o no es creyente. Ahí radica toda la discusión. Entonces, algunos dicen, como bien el hermano Orlando ha dicho, Satanás no puede estar donde está Dios y viceversa. ¿Correcto? O sea, eso es lo que postula, parte de lo que defienden, ¿no? Que el creyente no puede ser iniciado. Pero la otra parte le dice a ese argumento, pero por ejemplo, le dice, Satanás se presentaba delante de Dios y se sigue presentando. Y ponen, por ejemplo, el ejemplo de Job, que Satanás entró hasta el mismo, la presencia de Dios y empezó a hablar con Dios y la discusión que hoy hemos leído y que ustedes saben. ¿Ok? Ese es un pasaje que dicen. Otro pasaje que dicen es, por ejemplo, se me están yendo ahorita lo de Saúl, por ejemplo, ¿no? Toman ese ejemplo también. O sea, entonces, la idea aquí, ¿ok? Es hacer ese estudio exegético para saber qué nos enseña la palabra de Dios y de ahí sacar las conclusiones. O sea, yo ni siquiera quiero sacar una conclusión de mi experiencia, de mis presuposiciones teológicas, porque si bien es cierto, lo he estudiado el tema un montón por mi mismo ministerio, no he hecho hasta el día de hoy, o sea, ahora que estoy dictando este curso, un estudio exegético y hermenéutico de esos textos. Y lo estoy empezando a hacer y me está sorprendiendo muchas de las cosas de ambas posturas, ¿ok? Que no están respetando el exégesis en su interpretación. Pero yo creo que vamos a llegar a esa conclusión y que el Señor nos guíe para tomar, o sea, la mejor, digamos así, ¿qué es lo que nos enseña en la Biblia? Si al final, yo quiero ser muy sincero y franco, si al final de todo ello yo veo que ambas posturas tienen asidero, pues habrá que decir, bueno, esto lo sabremos cuando llegamos al cielo y le preguntemos al Señor, ¿ok? Porque ya sería entramparnos en una situación que ya viene discutiéndose por muchos años. Pero al final, la postura que cada uno tome, que es muy respetable, va a definir evidentemente también nuestra cosmovisión cristiana, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que el kit del asunto está en entender que el creyente no practica el pecado. ¿Ok? Ahora, puede caer en esa práctica de pecado. Y allí empieza el roce, pues, el roce teológico, hermenéutico, ¿no? O sea, ¿puede un creyente practicar el pecado? Y ahí viene la discusión, ¿ok? Bien, no sé si alguien quiere decir algo, o alguna pregunta, algún aporte, porque todo aquí nos va a ayudar, ¿no? Pastor Weider, Todo permítame sí, por favor. dos palabritas nada más. Hay algo importante en el ejercicio del ministerio pastoral que es maravilloso realmente, ¿no? Y es el discernimiento de espíritu que el Señor da a sus hijos, ¿no? Muchas veces en las congregaciones donde hemos estado, el pastor o el hermano, ¿no? El anciano de la iglesia, que no es el viejo de la iglesia, sino el que maneja, el que conoce, el que tiene experiencia en la práctica cristiana, cuando tiene la disposición gloriosa de dejarse guiar por el Espíritu Santo en lo que más pueda de su comportamiento diario, es advertido por el mismo Espíritu de Dios cuando hay algo que no está en orden. ¿No es cierto? Yo creo que usted lo ha vivido y lo vive permanentemente. Esto es un punto maravilloso que
me ha sucedido muchísimas veces en la iglesia y uno puede darse cuenta, definitivamente no es por siempre tampoco, ¿no? Hay cosas que el Señor las mantiene ocultas según su propia potestad, pero muchas sí. El Señor advierte al creyente, al pastor, que algo no está caminando bien en la iglesia, con los hermanos o con alguien en particular y lo apunta directamente como para que el pastor, el anciano, el hermano se dé cuenta y sepa cómo tratar, ¿no? Y esto creo que es un punto que podría usted, no sé, testimoniar. Gracias, Pastor Camilo. Siempre preciso con estas apreciaciones. Evidentemente, el Pastor Camilo tiene muchos años de experiencia en el ministerio y es de gran bendición para la clase. Sí, es cierto, ¿no? Dios nos ha dado el discernimiento justamente para ejercerlo, ¿no? Yo, desde mi humilde ejercicio pastoral y la experiencia que el Señor me ha permitido experimentar, eh, yo ejerzo este ministerio y les voy a abrir mi corazón porque cada vez que se ha sentado una persona en mi oficina, lo he visto una persona muy turbada. O sea, no vienen a buscarme a decirme, ay, que me siento súper bien y estoy genial, ¿no? Y mira, ¿no? Y hago esto. O sea, siempre veo un dolor, siempre veo como dice el pastor, ¿no? Un quebrantamiento. Ojo, estoy diciendo los que buscan. ¿Ok? Los que buscan, como dice el pastor, claramente el Espíritu Santo les está diciendo que hay algo mal, o ellos sienten que hay algo mal, no sé, ¿ok? Pero buscan esa ayuda. Mi corazón siempre se ha conmovido con eso, ¿ok? Porque no es bonito, bajo ninguna circunstancia, ver que una persona tiene un espíritu inmundo dentro de él. Es una experiencia, de todas que yo he podido vivir, es una experiencia más desagradable que he visto. Es la experiencia más dolorosa ver a una creación del Señor tener estos problemas. O sea, sea creyente o no sea creyente en la discusión, ver un ser humano que es hecho imagen y semejanza de Dios con esa situación, a mí me ha tocado mucho el corazón. ¿Ok? Y es por eso es que yo voy y alguien me llama y me dice, necesito ayuda, yo voy, ¿no? Porque sé que si tiene esa disposición de arrepentimiento, esa disposición de andar bien con su Señor o entregar su vida a Cristo, voy y estoy ahí. Porque Dios dijo, yo he venido también a dar libertad a los cautivos, ¿no? Entonces, la discusión para mí, sinceramente, si es o no creyente, creo que teológicamente es importante, pero más que eso yo creo que está a la disposición de ayudar a quien te lo pida, ¿no? Como he dicho, en la experiencia pastoral, ministerial, vengo años trabajando este ministerio, eh, pocas veces, muy pocas veces, me ha tocado ministrar a alguien de la calle. O sea, que alguien que no ha sido recomendado por alguien de la iglesia, yo diría que ha sido el 0,0000000 pi que haya visto, ¿no? Por ejemplo, en estos días voy a tener a alguien que no es creyente, ¿ok? Pero me lo han recomendado, alguien de una iglesia me lo ha dicho. No, mira, esta persona tiene este problema. Y yo ya discerní, o sea, porque ya la vi, ¿ok? Que sí, su problema es espiritual, de endemonización. No es creyente, ¿ok? No, lo que no voy a hacer es, ya, ¿sabes qué? Fuera de moda, no, nada que eso, tengo que llevarlo a los pies de Cristo, a que acepte a Cristo. Y de ahí ya se hace la liberación, ¿no? Amén. Amén. Exacto, ¿no? Entonces, mi experiencia ministerial es esa, pero casi el 90% de los casos que yo he visto han sido miembros de la iglesia o que me han pasado, me los han recomendado, me han dicho, ¿sabes qué? Chequea este caso, ¿no? Entonces, pero o sea, ¿por qué no soy categórico? Por lo siguiente, porque yo no puedo decir si es o no es creyente, porque supongamos que es creyente, ¿ok? O sea, esa persona viene ya quebrantada
y que yo le diga en la liberación, tú no eres hijo de Dios. O sea, paso, o sea, vino mal y se va re peor, ¿no? Porque, entonces, lo que yo siempre hago en la liberación es cerciorarme que esa persona haya entregado su vida a Cristo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay casos en que me han dicho, ¿sabes qué, pastor? Me han dicho, yo, cuna cristiana, he ido a la iglesia desde niño. Me he bautizado, que esto, el otro, ya, todo subí en la iglesia, pero en la juventud me aparté del Señor. Dejé el Señor, practiqué esto, hice esto, tuve un montón de enamoradas, me encamé, y, o sea, tú escuchas su vida y dices, Dios mío, o sea, sabiendo la palabra, ¿qué pasó? Ya, ok. Vuelven, pero vuelven con todo un problema espiritual ya, ¿no? Entonces, yo ahí muchas veces me he puesto a pensar y digo, bueno, o sea, ¿es o no es? Ahora, yo lo que siempre he tratado es de no ser categórico en esto, porque, y digo, y si es un hijo de Dios que, bueno, pues, fue seducido, engañado y se fue al mundo, y está regresando, o sea, no soy yo quien para decirle si eso no es, ¿ok? Aunque también es cierto, por eso le digo, es una vía de doble carril, ¿no? La Biblia es clara que por sus frutos lo conoceréis también, ¿ok? Entonces, yo creo sinceramente que la advertencia está ahí, como dice el pastor Camilo. Hay mucha advertencia en la Biblia que nos pide el Señor que andemos fielmente a Él, o sea, ordenadamente. Entonces, yo creo que el cristiano tiene que andar así, sin retroceder, más que todo sin vivir en la carne, o sea, sin practicar el pecado. Lo que yo he visto en el ministerio es que las puertas por las cuales estas personas terminan con problemas es porque abren puertas de la carne, que son todos los pecados que están en Gálatas capítulo 5. ¿Ok? Fornicación, o sea, hechicería, o sea, todos los pecados, envidias, contiendas, esos que no, todos son esos pecados que abren las puertas. Entonces, ¿qué es lo que hace el creyente? Tiene que orar, tiene que cortar esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que este estudio exegético nos va a ayudar definitivamente, y lo estoy haciendo, no lo he terminado para serles sinceros, porque toma mucho tiempo, ¿no? Quizás en estos días que nos han confinado va a ser mucho más fácil porque voy a estar acá, ¿no? Ahorita entre salir a trabajar y esto es más complicado, ¿no? Pero sí, la última clase, les voy a ser bien sinceros, la última clase me despertó a través de las intervenciones de cada uno de ustedes, del pastor Camilo sobre todo, me despertó voy a hacer el estudio exegético, o sea, porque no quiero que decir algo que la palabra de Dios no lo dice o quitarle eso o asumarle eso. ¿Ok? Lo que sí puedo decir categóricamente es que Dios, al margen de esta discusión, quiere dar libertad a esa persona. Quiere darle libertad. Dios quiere que haya luz, ¿no? Y yo creo que debe llevarnos esa compasión, ¿no? A esa compasión de que estos son personas con la imagen y semejanza de Dios y que necesitan también esa libertad, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ahora. ¿Comentario? Sí, hermano, sí, profesora Ulta. No, hermano. Ah, ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pastor, buenas noches, soy Sí. Mariela. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Acá. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Pastor, una consulta. Bueno, no una consulta, es más bien como testimonio y refrendando lo que dijo el pastor Camilo también, ¿no? Es cierto que el Espíritu Santo te avisa, te pone sobre aviso sobre algunas circunstancias,
En mi experiencia propia, cuando estuve embarazada de mi segunda hija, ya la verdad estaba con riesgos, por eso tenía que guardar cama 3 meses porque ya había llevado una pérdida, bueno, en realidad 2 pérdidas. Resulta de que fue una noche, yo ya tenía como que un poco de 2 meses de embarazo y esa noche yo tuve un sueño, tuve una pesadilla en realidad. Soñé, así para serles sincero, soñé como en mi sueño yo estaba embarazada, que estaba en la casa de mi mamá y que en mi sueño estaba como que endemonizada, algo así, pero yo embarazada. Y que me arrastraba, me jalaba del cabello este espíritu y que me arrastraba, misma película de terror, que me arrastraba y que dice que yo, por un lado, como que yo estaba dividida, por un lado estaba así, hacía lo que fuese este espíritu malo, ¿no? Y yo estaba como que incluso por el techo, y por otro lado, como que la mitad, como que no estaba al 100% poseída, estaba consciente de lo que estaba pasando, y yo pedía en mi sueño, lloraba mucho, y dice que yo pedía en mi sueño, Dios, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame, y yo lloraba, mi bebé, y en mi sueño decía, lo vas a perder, lo vas a perder. Entonces era el anhelo, bueno, de nosotros, pues, ¿no? Que continuar con el embarazo, porque ya había tenido 2 pérdidas, ¿no? Y de repente yo soñando, llorando, desesperada, todo, porque yo pensando en mi criatura, y yo sentía que mi barriga, así ya en la realidad, se ponía dura. Entonces, ahí es cuando escucho una voz, escucho así como si estuviesen a mi lado, a mi costado, despiértate. Y yo abrí los ojos de inmediato y desperté. Levanta, despierta a tu esposo y que ore en estos momentos contigo, por ti. Entonces yo volteo, yo llorando, todo así, volteo, le digo, Félix, despierta. ¿Qué pasó? Despiértate, ¿qué tienes? Entonces, tienes que orar por mí ahorita. ¿Pero por qué? Tuve un sueño horrible, después te cuento, pero necesito que ores por mí, por favor, ora. Entonces él ya terminó de despertarse, todo, se mojó la cara y comenzó a orar y pedir protección sobre mí, sobre la criatura. Y me calmé, ¿no? Y logré conciliar nuevamente el sueño. Entonces, al día siguiente, los dos nos quedamos, yo más que nada me quedé bastante, ¿cómo lo puedo decir? Sorprendida totalmente con esa experiencia, bastante sorprendida, ¿no? Y bueno, y lo cuento ahorita, lo relato como si hubiese sido hace poquito, porque lo siento así, ¿sí? Claro. Tengo esa voz que me habló y que me dijo que despertara, y de inmediato se fueron todas las imágenes que tuve en ese sueño, que quería que yo perdiera a mi criatura, ¿ya? Y que mi esposo ore por mí. Entonces, por ejemplo, eso, ¿cómo se puede llamar? ¿Qué se puede decir sobre eso? Gracias, hermana Mariela, por su intervención. Bueno, yo lo que le diría, puede ser, eso es un ataque externo. Si lo planteamos así, es un ataque externo, una pesadilla, ¿no? Que el Espíritu Santo le ha dicho despiértate, ora, ¿no? No, yo no diría que es un tema de... el ejemplo que usted me está dando no es un tema de demonización. Uno puede tener una pesadilla, algo así, ¿no? Entonces, de eso no podría decir que es un tema así, ¿no? Simplemente ha sido un ataque, como... Es que el enemigo ataca, ¿no? Ataca. Entonces, en ese sentido, me parece que es eso nomás, ¿no? Pero justamente a esto vamos, ¿no? El hecho de que... Líder, Sí, hermana Erika. sí, pues yo pienso que más bien eso sería un producto del temor que ella tenía, como ha tenido pérdida anterior,
y pues en el sueño, bueno, no sabemos cómo se produce el sueño en sí, ¿no? Pero sí me parece que es resultado de ese temor que tenía ella de perder el bebé, ¿no? Entonces, más que un ataque, me parece que es producto de eso, ¿no? Claro, o sea, le digo, no puede caer en categorías de que psicológicamente has estado pensando en eso, te fuiste a acostar así y no. O sea, puede caer en varias categorías, ¿no? O sea, por eso yo no podría decir que es esto, lo otro, ¿no? Ya son experiencias muy personales que cada uno puede pasar, y eso, ¿no? Es difícil categorizar cada experiencia que a uno le pueda pasar, es por esto, es por esto, es por esto, ¿no? Por ese sentido, ¿no? Pero a lo que voy detrás de esto es que yo vuelvo a decir, y vuelvo a reafirmarme en esto, es que la mejor manera de cubrirse como creyentes es siendo obediente a la palabra. O sea, hacer que nuestra vida encaje a lo que Dios ha dicho. ¿Ok? Entonces, bajo ese parámetro, yo debo de vivir. Y bajo ese parámetro, yo no me debo preocupar por lo demás. De que el enemigo puede atacar, ¿no? Efesios capítulo 6, lanza dardos de fuego, dice, ¿no? Y yo tengo que levantar el escudo de la fe y punto, se acabó. No hay más vuelta que darle ahí. Entonces, si yo ando en obediencia a la palabra de Dios, no hay enemigo que me pueda meter, no hay nada de eso, porque estoy andando. Mi protección es el Señor Jesucristo, es su Espíritu Santo, ¿correcto? O sea, la única manera de poder yo andar correctamente delante de Dios es la obediencia. Y si fallo, inmediatamente doblo mis rodillas y oro y pido perdón. ¿Ok? No hay otra manera de protegerme. O sea, yo todos los días, pero así religiosamente, le pido perdón a Dios. Señor, hoy día tuve un mal pensamiento, perdóname, Señor. ¿Ok? Señor, hoy día sentí esto en mi corazón, sentí color, el enojo, ¿no? ¿Qué sé yo? Perdóname. Entonces me estoy limpiando todos los días con la sangre de Cristo. No estoy acumulando pecados, ¿no? Bueno, ya mañana pido perdón. No, todos los días pido perdón, porque todos los días peco, porque eso dice 1 Juan 1:7 o 6, ¿no? Si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos el mentiroso y la verdad no está en nosotros, ¿ok? Entonces, orar, 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 orar. Les voy a contar con esto creo que terminamos porque me estoy pasando la hora, ¿no? Pero creo que es importante. Les voy a contar una situación que viví hace algún tiempo atrás, ¿ok? Y ustedes van a decirme, no, no puede ser, que es de loco. Bueno, pero es que la verdad, les cuento lo que sucede en el campo. Tenía un amigo, pastor, ok, pastor, ¿eh? Era el segundo de la iglesia. Estaba el pastor titular, era el segundo. Joven, ¿no? Casado, todo. Y que tenía muchos problemas con su esposa. ¿Ok? Muchos problemas, discutían que por aquí, por allá, que no sé, bueno, tenían problemas. La cuestión es que este pastor, en su momento, yo creo que en esos 5 minutos de locura que a uno le puede dar, como le pasó a David, ¿no? Esos 5 minutos que vio a Betsabé y ya, ¿no? Y que después los 5 minutos otros que manda a matar a Urías, ¿no? Salió de su casa molesto porque había discutido con la mujer y todo, qué sé yo. Salió molesto y dice que en el camino se dio cuenta que habían prostitutas en el camino. ¿Okay? Y era tanto su cólera que se metió con una prostituta. Pastora, segundo en el ministerio de una iglesia. Bueno, se metió con la flaca, con las prostitutas, qué sé yo, ya, ahí quedó. Un año no confesó su pecado, ¿no? Se quedó calladito. Me busca. Y así, por recomendación de otra persona, me busca. Y, y me dice, sí, tengo problemas en mi casa, no sé qué, esto, la mujer lo abandonó, bueno. Y ahí escarbando, ¿no? Escarbando, pero pastor, ¿qué pasó? ¿Qué esto, lo otro? Y me dice, mira, me pasó esto. ¿Ok? Y yo le dije, ¿qué? No, no puede ser, o sea, hay cosas que te cuentan que son tan chocantes, hermano, que
uno se descompone en ese momento, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? No, que un momento de enojo. Y ahí me vino el pasaje, ¿no? Airaos, pero no pequéis, ¿no? No deis lugar al diablo, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿y qué pasó? Problemas espirituales, ¿no? Porque tú no sabes con quién se acostó esa prostituta, pues con cuántos se habrá acostado, ¿no? O sea, chamanes, o sea, ¿con qué tipo de hombre se habrá acostado? Pues que, imagínense, pues, ¿no? Entonces, casos como esos, ¿ok? He tenido un montón en la consejería. Gracias a Dios, Dios los ha librado, han renunciado a su pecado. En algunos casos el espíritu se ha ido, bueno, en todos, ¿no? Se ha ido. En algunos tomó un poco más de tiempo. Pero, o sea, lo que yo he aprendido durante todos estos años es tú quieres llevar una vida lejos de esos problemas espirituales, obedece a Dios. O sea, si Dios te dice, no hagas esto, no lo hagas. No, pero es que mis amigos lo hacen, qué chévere, qué problema. No lo hagas. ¿Ok? Si Dios te dice, y a veces esto puede ser hasta controversial, ¿ya? Pero lo he visto en el ministerio, no me puedo quedar callado. He visto jóvenes tatuados con problemas espirituales de endemonización por los tatuajes. O vuelvo a repetir, no estoy hablando de cualquier tatuaje, pues, ay, me puso una palomita. No, no estoy hablando de eso, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que no lo hagas. Claro, el contexto en que la palabra de Dios lo dice es porque esos tatuajes eran símbolos y ritos a Moloch, a Astarot, a todo tenía que ver con ritos demoníacos. Y a veces yo he tenido gente en la consejería, jóvenes, con tremendo tatuajes de serpientes, de calaveras, de demonios, dragones. Y créanme que pasamos 3, 4 sesiones y no quedaban libres del todo. Y no quedaban libres. Y yo decía, pero si ya hemos hecho de todo, oraba al Señor, y hemos hecho de todo, Señor. Yo ni por aquí se me pasaba eso. Y orando, 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 orando. Yo no me decía nada, pero bueno, voy a estudiar. Leía mi palabra. Agarraba un libro, agarraba otro libro, me comía los libros hasta que llegaba uno y hablaba sobre los tatuajes. Obviamente experiencias de otros pastores en el Ministerio de Liberación, y empezaba a leer. ¿Pero esto qué? ¿Y esto, Señor? ¿Y esto? Me iba a la Biblia. ¿Dónde dice eso en tu palabra? Ah, aquí está, Deuteronomio. Y vamos a la siguiente sesión. Porque el muchacho siempre iba con casaca, o sea, nunca iba con su polonga corta, ¿no? Iba a la iglesia, pero siempre lo veía con casaca hasta en verano, ¿no? O sea, manga larga, todo. Y le pregunto, hijo, ya hemos hecho de todo, ya han pasado 5 sesiones y sí, han salido muchos, pero me dices que todavía no tienes total paz. Le pregunto, ¿tienes tatuajes? Y se va para atrás el hombre. ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Tienes tatuajes o no? Sí, a ver, se remanga todo, todos sus brazos están tatuados, su espalda. Ah, ya sabemos por dónde va la cosa. Oración, con mi equipo, tiene un equipo, ¿no? Ahí, orando, y los tatuajes se movían como serpientes. Lo que pasa es que el mundo espiritual, hermanos, o sea, el diablo es malo, o sea, no vamos a pensar como en las películas de Hollywood, no, el diablo es chistoso, el diablo es malo, pero así es su naturaleza. Y va a engañar y engatusar, ¿ok? Por donde tú le abras la puerta, ¿ok? Yo, como les repito, es lo que yo he visto en el ministerio, es lo que yo he observado. O sea, a mí yo no estoy diciendo lo que alguien me contó, es lo que yo he visto ahí, ¿ok? Entonces, yo no he estado al otro lado en el sentido, no he estado en un ritual, no he hecho esas cosas, o sea, no podría hablar de eso, pero sí he visto las consecuencias que las personas han pasado a través de eso. Entonces, el consejo es, obedece a tu Dios. Conoce la palabra, qué me prohíbe, qué me dice que sí puedo hacer, ¿ok? Y en eso está la victoria. Si peco, arrepiéntete. Ahí está la sangre de Cristo, que todos los días tenemos que ir a la sangre. Límpiame, Señor, hoy pequé, ¿no? Pastor Camilo, no sé si algo que agregar a ello, ¿no? No, pastor, de acuerdo completamente con usted. La mejor forma de poder gozar realmente de la vida cristiana es viviendo la vida cristiana, ¿no? No es la obediencia. La obediencia siempre trae bendición, así que
Y si leemos en el Antiguo Testamento las maldiciones que trae la desobediencia, Dios mío, es mejor alejarse completamente de todo eso, ¿no? Y nada, muchísimas gracias, en realidad estamos sumamente agradecidos por esta noche. Bien, hermano. Gracias, pastor, por su intervención. Bien, para terminar, no quisiera... ¿Podrías mencionar en qué pasaje? ¿Podrías ¿Perdón? mencionar en qué pasajes habla de los tatuajes? Claro que sí, claro que sí. A ver, permítame acá, si la memoria no me falla, está en Levítico o en Deuteronomio, ¿no? No te harás inscripciones, algo así traduce la Reina Valera. Inscripción. Ya, Levítico 19 y 28. Levítico 19 y 28. Me parece que hay otro en Deuteronomio, ¿ok? Pero Levítico 19 y 28 lo voy a leer para que ustedes vean que la palabra lo dice ahí. Y ahora, evidentemente tienen que entrar al contexto, y eso es la tarea hermenéutica que tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué lo dice, Señor? ¿En qué contexto lo dice? 19 y 28 dice... Bueno, desde el 26, ahí justamente lo que estaba hablando el pastor Camilo me parece que es el contexto, ¿no? Las leyes de santidad y de justicia, o sea, ¿no? La obediencia, dice 26. No comerás cosa alguna con sangre, no seréis, miren, agoreros ni adivinos, le está diciendo el pueblo de Israel, ¿no? Eso no puede ser, tú no puedes estar metido en horóscopo, en adivinación. 27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Ok, acuérdense ustedes de las películas, ok, de las películas de la época, ¿no? 300, ¿han visto 300? Estas, ¿no? Cómo se rapaban el cabello, hacían todas sus cosas, sus tatuajes, porque era, evidentemente, toda una manifestación y ritual demoníaco, porque ellos, evidentemente, sacrificaban a Astarot, a Moloch, a todos esos demonios y estos gobernantes de esa época, ¿no? 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Evidentemente no está diciendo tatuaje el texto, porque esa es una palabra castellana, pero en el hebreo la idea es no te tatúes, pues. ¿Por qué? Porque los pueblos, ¿ok?, hacían eso. O sea, los pueblos en que el pueblo de Israel en el desierto iba a conquistar Canaán, filisteos, cananeos, toda esa gentita, ¿ok?, tenían estas prácticas. Y el 28, ¿qué dice? 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Bueno, en fin, cuando ustedes lean todo el capítulo 19, léanlo, ¿ok? Porque tanto el Antiguo Testamento es tan vigente como el Nuevo. Es el mismo Dios que habla, ¿ok? Entonces, la mejor manera de protegernos es obediencia, ¿ok? Una pregunta más y cerramos acá. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Si no, damos por terminada la clase. ¿Hay? Bien, hermanos. Entonces, quiero agradecer a cada uno de ustedes. Vamos a seguir haciendo el estudio. La próxima semana vamos a entrar un poco a conocer el reino de las tinieblas, su origen, todo ello. Y una parte de la clase voy a darles, si lo terminé en buena hora, si no, los avances exegéticos de estos pasajes. ¿Ok? Bien, un fuerte abrazo, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Voy a mandar el video para que lo tengan. Muchísimas gracias. Chao, hermanito. Gracias, pastor. Gracias, pastor Camilo. Gracias, pastor Wilmer. Gracias, hermanitas, hermana Andreita, hermana Magdalena. Chao.